La fe, qué palabra tan profunda y tan sencilla a la vez. Todos hablamos de ella, todos la mencionamos, pero la verdad es que solo descubrimos lo que significa cuando la vida nos sacude. Porque la fe no se mide en los días de calma, cuando todo parece estar bajo control, cuando las cosas van como lo planeamos. La fe se revela de verdad en medio de la tormenta. Y cuando digo tormenta, no hablo solo de los relámpagos en el cielo o de las olas en el mar. Hablo de esas tormentas internas y externas que a todos nos llegan, un diagnóstico médico que cambia tu mundo, una traición inesperada, una pérdida dolorosa, una crisis económica, una ansiedad que no te deja dormir, una noticia que te roba el aliento. Esa es la tormenta de la que quiero hablarte hoy. Tal vez ahora mismo tú estás en medio de una. Quizá no lo compartes con nadie, quizá sonríes por fuera, pero por dentro sientes que el viento golpea tan fuerte que no sabes cuánto más podrás resistir. Si este eres tú, déjame decirte algo, no estás solo. Tu dolor no es invisible para Dios. Tus lágrimas no pasan desapercibidas. Y aunque todo a tu alrededor grite que vas a naufragar, hoy quiero recordarte que hay una roca firme donde puedes mantenerte de pie. Jesús mismo habló de esto en Mateo 7, 24-25, cuando dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Y aquí está la verdad que debes atesorar. La tormenta puede ser fuerte, pero si tu vida está plantada en él, no caerás. Puede que pierdas hojas, puede que se quiebren algunas ramas, pero tus raíces permanecerán firmes porque están ancladas en lo eterno. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿por qué Dios permite que mi fe sea probada? Esa es la pregunta que más escucho cuando alguien atraviesa una tormenta. Y la respuesta no siempre es sencilla, pero sí es clara, porque una fe que no es probada no puede crecer. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe es más preciosa que el oro. Y así como el oro se purifica en el fuego, así también tu fe se fortalece en la prueba. El fuego no viene para destruirte, sino para sacar lo mejor de ti. Pero sé lo que estás pensando. Entender esto no hace que el dolor desaparezca. Comprenderlo no siempre calma el llanto en la madrugada. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo me mantengo firme en medio de la tormenta? ¿Cómo sigo creyendo cuando todo parece derrumbarse? Quiero darte 3 verdades que hoy pueden sostener tu corazón. Primera verdad: la tormenta no define tu final. Lo que hoy estás viviendo no es el final de tu historia. Es solo un capítulo. La tormenta tiene un tiempo, no es eterna. Tal vez el cielo está oscuro ahora, pero el sol volverá a brillar. Y mientras tanto, Dios sigue a tu lado. Segunda verdad: Dios nunca pierde el control. Puede que todo a tu alrededor parezca caos. Puede que sientas que tu vida se desmorona, pero Dios sigue sentado en su trono. Nada de lo que ocurre lo sorprende. Y aunque ahora no entiendas el por qué, un día mirarás atrás y verás el para qué. Tercera verdad: tu fe será más fuerte después de esta tormenta. No lo percibes ahora, pero lo que hoy atraviesas te está preparando para algo mayor. Cuando esta tormenta pase, ya no serás el mismo. Serás más maduro, más sabio y más consciente del poder de Dios en ti. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 4:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca nos prometió ausencia de tormentas. Nos prometió su presencia en medio de ellas. Quiero que imagines lo siguiente: un árbol en medio de un huracán. El viento lo sacude, la lluvia lo golpea, sus ramas se doblan y pierde algunas hojas. Pero el árbol no cae, porque sus raíces están profundas en la tierra. Así eres tú en Cristo. Tal vez la tormenta te sacuda, tal vez te arranque algunas cosas, pero si tus raíces están en Él, no caerás. Ahora escucha lo que Dios quiere decirte hoy. Hijo mío, hija mía, no te desesperes. Yo estoy contigo. No he perdido el control de tu vida. Aunque sientas que la tormenta es más fuerte que tú, recuerda que yo soy más fuerte que la tormenta. No te derrumbarás, porque mi mano te sostiene. No naufragarás, porque mi voz calma el mar. Tu fe no será destruida, será perfeccionada.
Esa es la voz que necesitas atesorar. No la voz del miedo, no la voz de la duda, no la voz de la desesperación. Escucha la voz del Padre que te recuerda que no estás solo. Y si ahora mismo sientes que no tienes fuerzas para seguir, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Declara con tu boca lo que tu corazón aún lucha por creer. Aunque tu voz tiemble, aunque tus lágrimas caigan, di: Señor, sigo confiando en ti. Porque cuando tu boca confiesa y tu corazón se rinde, el cielo se abre y la paz desciende. Mira el ejemplo de Job. Perdió su riqueza, a su familia, su salud, y aún así dijo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la fe que resiste la tormenta. No es una fe que depende de lo que tengo, sino de quien está conmigo. Amigo, amiga que escuchas, quiero dejarte hoy con una verdad. Tu fe no se acaba porque llores. Tu fe no desaparece porque dudes. Tu fe se demuestra precisamente cuando, aun en medio de la confusión, decides seguir creyendo. Esa es la fe que Dios honra. Lo que vives ahora no es el final, es el comienzo de un testimonio más grande. La tormenta no vino a destruirte, vino a revelarte quién eres en Cristo y a mostrarte quién es Él en tu vida. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte veremos por qué Dios permite que la fe sea probada y cómo esa prueba puede convertirse en tu mayor bendición. Cuando nuestra fe es probada, lo primero que solemos preguntarnos es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Y es una pregunta válida, porque como seres humanos buscamos sentido, buscamos una explicación que calme el dolor. Pero la palabra de Dios nos muestra que la fe probada no es un castigo, sino un proceso de crecimiento. El apóstol Pedro lo dejó claro en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Tu fe es más valiosa que el oro. El oro es considerado uno de los metales más preciosos de la tierra, pero aún ese oro necesita pasar por fuego para ser purificado. De la misma manera, Dios permite que pasemos por el fuego de la prueba, no para destruirnos, sino para purificarnos, para quitar lo que sobra, para sacar lo que realmente vale. La prueba revela lo que hay en nuestro corazón. Es fácil decir yo confío en Dios cuando todo va bien, cuando las cuentas están pagadas, cuando la salud está intacta, cuando la familia está unida. Pero ¿qué pasa cuando llega la escasez, cuando la enfermedad golpea, cuando alguien nos falla, cuando el futuro se ve incierto? Allí la fe deja de ser un discurso y se convierte en una elección diaria. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, pero pasaron años y nada sucedía. Finalmente, nació Isaac, el hijo de la promesa. Y justo cuando parecía que todo estaba en orden, Dios le pidió algo impensable, que ofreciera a Isaac en sacrificio. ¿Puedes imaginar la tormenta interna de Abraham? ¿Puedes sentir el peso de esa prueba? Y sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios proveería. Y así fue. En el monte Moría, Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un carnero en lugar de Isaac. ¿Sabes qué nos enseña esta historia? Que la prueba no era para destruir a Abraham, era para mostrar la profundidad de su fe. Era para enseñarle que su confianza no debía estar en el regalo, sino en el dador. Y lo mismo sucede contigo. La prueba que hoy enfrentas no es para destruirte, es para mostrarte que tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que controla las circunstancias. El problema es que, muchas veces, confundimos prueba con castigo. Pensamos que Dios nos envía tormentas porque le fallamos, porque no somos suficientes, porque hicimos algo mal. Pero esa es una mentira que el enemigo siembra para debilitarnos. La verdad es que Dios es un Padre amoroso. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina no es castigo cruel, es corrección amorosa que busca formar carácter, fortalecer la fe y llevarnos a la madurez. Piensa en un entrenador que prepara a un atleta. Lo hace correr más, cargar más peso, esforzarse más allá de lo cómodo. ¿Es porque lo odia? No. Es porque ve su potencial y sabe que solo a través de la resistencia y el esfuerzo alcanzará su máximo nivel. Así es Dios con nosotros. Cada tormenta es un entrenamiento espiritual. Cada lágrima, cada oración hecha en medio del dolor, cada vez que decides seguir creyendo aunque no veas nada,
todo eso está formando en ti una fe más firme, más profunda, más real. Mira el ejemplo de José. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin motivo, parecía que todo estaba en su contra. Pero cada etapa de dolor era una preparación para lo que vendría. Cuando finalmente se convirtió en gobernador de Egipto, pudo decir en Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ves? Lo que parecía el final de José era en realidad el inicio de su propósito. La prueba fue la escuela donde se formó su carácter. Y lo mismo sucede contigo. La tormenta que hoy enfrentas no es tu final, es parte del proceso que te llevará al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. El apóstol Pablo también lo entendió. En 2 Corintios 12, 9 escribió, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había pedido a Dios que quitara un aguijón que lo atormentaba, pero Dios le respondió que su gracia era suficiente. ¿Qué significa esto? Que a veces la prueba no desaparece de inmediato, pero Dios nos da la fortaleza para resistirla, y en medio de ella, su poder se manifiesta con más claridad. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si vieras tu tormenta no como un enemigo, sino como un maestro? ¿Qué pasaría si entendieras que lo que hoy te duele mañana será tu testimonio? Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada herida, cada noche de insomnio, todo será usado para fortalecer tu fe y mostrar su gloria. Romanos 8 y 28 lo confirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La clave está aquí, todas las cosas. No solo las buenas, también las malas, las incomprensibles, las dolorosas. Dios puede tomar cada pedazo roto y convertirlo en parte del cuadro completo de tu vida. Y quizá ahora mismo pienses, está bien, entiendo que la prueba tiene un propósito, pero ¿cómo puedo mantenerme de pie cuando siento que todo me supera? Eso es lo que vamos a comenzar a descubrir en las siguientes páginas. Por ahora, quiero que te quedes con esta verdad. Tu fe no está siendo probada para destruirte, está siendo probada para fortalecerte. Y aunque no lo veas todavía, lo que hoy atraviesas será motivo de gloria mañana. La tormenta no es un castigo, es un proceso. La prueba no es el final, es el camino hacia tu propósito. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo la tormenta se convierte en la escuela espiritual donde Dios forma tu carácter y te prepara para lo que viene. Cuando pensamos en tormentas, nuestra mente suele imaginar destrucción, árboles caídos, calles inundadas, techos arrancados por el viento. Pero en la vida espiritual, la tormenta no siempre llega para destruirte, muchas veces llega para formarte. Y aquí está una verdad que debes grabar en tu corazón. Las tormentas de la vida son la escuela donde Dios moldea tu carácter y fortalece tu fe. Es en esa escuela donde aprendemos lecciones que no se enseñan en la calma. Nadie aprende a ser fuerte en los días fáciles. Nadie desarrolla paciencia en la abundancia de tiempo. Nadie crece en confianza cuando todo sale perfecto. El crecimiento sucede cuando somos empujados más allá de lo cómodo. Y aunque duele, esas lecciones permanecen para siempre. Miremos el ejemplo de José. Era un joven lleno de sueños, un muchacho al que Dios le mostró visiones de grandeza. Pero sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. Fue llevado lejos de su familia, tratado injustamente, acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado por un crimen que no cometió. Desde cualquier punto de vista humano, parecía que su vida iba en descenso, que sus sueños habían muerto en esa prisión. Pero lo que José no sabía era que la tormenta que vivía era en realidad la escuela de su propósito. Allí, en la soledad de la cárcel, aprendió a depender solo de Dios. Allí, en medio de la injusticia, desarrolló un carácter firme. Y fue esa escuela de tormenta la que lo preparó para ser gobernador de Egipto y salvar a miles de personas de la hambruna. Por eso, cuando se reencontró con sus hermanos, pudo decirles en Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo notas? José no se amargó con su tormenta, entendió que esa tormenta lo había convertido en el hombre que necesitaba ser para cumplir su llamado. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Ese desierto fue una tormenta de anonimato, de silencio, de espera. Él, que creció en palacio,
terminó cuidando ovejas en soledad. Pero allí en el desierto, en esa escuela invisible, Dios estaba formando en Moisés la humildad, la paciencia y la dependencia que necesitaría para guiar a todo un pueblo. Si Moisés no hubiera pasado por la tormenta del desierto, no habría tenido la fortaleza para enfrentar al faraón, ni la paciencia para soportar las quejas de Israel en el camino hacia la tierra prometida. Y pensemos en David, un joven pastor que fue ungido como rey, pero que en lugar de subir al trono inmediatamente, pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, escondiéndose en desiertos. David conoció el miedo, la traición, la soledad. Pero fue en esa tormenta donde aprendió a adorar en medio del dolor. Muchos de los salmos que hoy nos inspiran nacieron en esas noches de angustia. La tormenta fue su escuela de adoración, de valentía y de confianza. David pudo escribir en el Salmo 34, 1, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». ¿Sabes cuándo escribió esas palabras? No fue en el palacio, fue en la tormenta, mientras huía, mientras temía por su vida. Esa declaración de fe solo pudo salir de un corazón que aprendió a confiar en medio de la prueba. Así funciona la escuela de la tormenta. Nos enseña lecciones que la calma nunca podría enseñarnos. La tormenta te enseña a orar con más profundidad. La tormenta te enseña a valorar lo que realmente importa. La tormenta te enseña a soltar lo que no puedes controlar. La tormenta te enseña a depender del poder de Dios y no del tuyo. Y aunque quisiéramos evitarla, la verdad es que esas lecciones son las que nos preparan para el propósito que Dios tiene para nosotros. Quizá ahora mismo tú estás en esa escuela. Tal vez no entiendes por qué pasas lo que pasas, por qué parece que tus oraciones no tienen respuesta, porque los días se sienten tan oscuros. Déjame recordarte algo, en la tormenta, Dios no solo te sostiene, también te enseña. Cada lágrima que derramas es una semilla de fe. Cada día que eliges confiar en lugar de rendirte es un paso de madurez. Cada vez que decides adorar en medio del dolor, estás creciendo en fortaleza espiritual. Romanos 5, 3-4 lo dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Ves el proceso? La tormenta no termina en destrucción, termina en esperanza. La tribulación produce algo en ti. No es tiempo perdido, no es dolor sin sentido. Es parte de un proceso divino que te prepara para lo que viene. Quiero que imagines esto, un escultor frente a un bloque de mármol. A simple vista, es solo una piedra sin forma. Pero el escultor ve más allá. Toma su cincel y comienza a golpear. Cada golpe parece doloroso, cada pedazo que se cae parece una pérdida, pero en realidad cada golpe está revelando la obra maestra que había dentro. Así es Dios contigo. La tormenta son esos golpes del cincel que, aunque duelen, están formando en ti la obra que Él diseñó. Y en medio de ese proceso, Dios no te abandona. Él es como el alfarero que moldea la arcilla en sus manos. Jeremías 18, 6 dice, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel». Tú no estás en manos del azar, no estás en manos de la tormenta, estás en manos de Dios. Y sus manos son firmes, pero también son amorosas. Amigo, amiga, quiero animarte a que cambies la manera en la que miras tu tormenta. No la veas solo como un enemigo, mírala como una maestra. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? ¿Qué carácter quieres formar en mí? ¿Qué áreas de mi vida estás purificando? Porque cuando cambias tu perspectiva, el dolor deja de ser inútil y se convierte en propósito. La tormenta deja de ser el fin y se convierte en el inicio de algo nuevo. Y aquí quiero dejarte una verdad que puede cambiar tu manera de ver las cosas. La tormenta que hoy enfrentas es la evidencia de que Dios está trabajando en tu vida. No porque Él quiera destruirte, sino porque quiere llevarte a un nivel más alto de fe. José salió de la cárcel para ser gobernador. Moisés salió del desierto para ser libertador. David salió de la cueva para ser rey. Y tú, después de esta tormenta, saldrás más fuerte, más sabio, más firme en la fe. La tormenta no es tu enemiga, es tu escuela. Lo que hoy parece un golpe, mañana será tu testimonio. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte veremos cómo el enemigo intenta aprovecharse de la tormenta sembrando duda y miedo, y cómo podemos reconocer esas voces y enfrentarlas con fe.
En toda tormenta hay un enemigo silencioso que se esconde entre las sombras del viento y de la lluvia. No lo ves con los ojos, pero lo escuchas en tu mente. No golpea con relámpagos ni con truenos, pero hiere con susurros. Ese enemigo es la duda, y junto a ella camina el miedo. La duda aparece como una voz suave que empieza a cuestionar: ¿de verdad Dios está contigo? ¿De verdad te escucha? ¿De qué sirve orar si nada cambia? ¿No ves que esto es demasiado grande para ti? Y si dejamos que esa voz eche raíces, poco a poco la fe empieza a tambalear. El miedo, por su parte, llega como una tormenta dentro de la tormenta. Es esa sensación de que no habrá salida, de que lo peor va a suceder, de que no tienes fuerzas suficientes. El miedo paraliza, roba el aliento, y hace que la tormenta externa se convierta en una tormenta interna aún más peligrosa. Miremos un ejemplo poderoso en la Biblia: los discípulos en la barca, Marcos 4, 35-41. Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Era una instrucción clara, una promesa implícita: iban a llegar. Sin embargo, en medio de la travesía se levantó una gran tormenta. El viento soplaba con fuerza, las olas golpeaban la barca, y ellos, hombres experimentados en el mar, se llenaron de miedo. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron con desesperación: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, al levantarse, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. De inmediato la tormenta cesó. Luego miró a sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje nos muestra algo profundo: la duda y el miedo no nacen porque Dios se haya ido, nacen porque olvidamos lo que Dios ya dijo. Jesús había declarado: pasemos al otro lado. Eso significaba que la tormenta no era el final, era solo parte del camino. Pero los discípulos, al enfocarse en el viento y en las olas, perdieron de vista la promesa. Y lo mismo nos sucede a nosotros. El miedo no aparece porque Dios haya cambiado, aparece porque dejamos de recordar lo que Él ya nos dijo. La duda no surge porque Dios se haya debilitado, surge porque ponemos más atención a las circunstancias que a la voz de la fe. En este punto quiero preguntarte algo: ¿cuántas veces has sentido que Jesús duerme en medio de tu tormenta? ¿Cuántas veces has clamado diciendo: Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? ¿No ves que me estoy hundiendo? Es una sensación humana, pero no olvides esto: aunque Jesús parecía dormir, Él seguía en la barca. La tormenta nunca tuvo el poder de hundirlos, porque la presencia de Cristo estaba allí. El enemigo quiere convencerte de lo contrario. Quiere que pienses que Dios se ha olvidado, que tu oración es inútil, que tu fe es demasiado débil. Pero esas son mentiras. La verdad es que aunque el miedo grite, Dios nunca abandona su barca. Miremos otro ejemplo: Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14, 28-31. En medio de otra tormenta, Jesús se acercó a sus discípulos andando sobre el mar. Pedro, lleno de fe, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, y al dudar, comenzó a hundirse. ¿Ves la conexión? Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, Pedro caminó en lo imposible. Pero cuando sus ojos se enfocaron en la tormenta, la duda y el miedo lo hicieron caer. Esto nos enseña que la clave no está en ignorar la tormenta, sino en mantener la mirada fija en Cristo en medio de ella. Porque cuando lo miras a Él, el miedo pierde poder. Cuando lo miras a Él, la duda se desvanece. La duda y el miedo son ladrones de fe. Te hacen olvidar lo que ya viviste con Dios. Te hacen pasar por alto las victorias pasadas. Te hacen pensar que esta tormenta será diferente, que esta vez no saldrás adelante. Pero la verdad es que el mismo Dios que estuvo contigo en la tormenta anterior está contigo ahora. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Nota algo importante: el salmista no niega que hay temor. No dice, nunca tendré miedo. Lo que dice es, cuando venga el miedo, yo elegiré confiar en ti. Esa es la diferencia. La fe no es ausencia de miedo, es la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Quizá hoy tú sientas que el miedo te paraliza, que la duda te persigue. Quiero animarte con esta verdad: la duda puede tocar tu mente, pero no tiene por qué gobernar tu corazón. El miedo puede rodearte,
pero no tiene por qué definir tus pasos. Dios no espera que nunca sientas miedo, espera que lo enfrentes con fe. Espera que, aunque tiemble tu voz, digas, Señor, en ti confío. Espera que, aunque todo parezca imposible, recuerdes que Él sigue en control. Permíteme dejarte con esta imagen, un niño pequeño caminando con su padre en medio de una tormenta. El niño tiene miedo, escucha los truenos, ve los relámpagos, pero cuando siente la mano de su padre, sigue caminando. El miedo no desapareció, pero la confianza en su padre es más grande que el temor a la tormenta. Así es nuestra vida con Dios. El enemigo intentará sembrar duda y miedo en medio de tu tormenta, pero recuerda, Jesús sigue en tu barca. Y aunque parezca que duerme, su sola presencia es suficiente para asegurar tu victoria. No permitas que la voz del miedo sea más fuerte que la voz de la fe. Quédate conmigo, porque en la siguiente página hablaremos de los secretos para mantenerte firme en medio de la tormenta, comenzando por el poder de la oración constante. La oración, ese acto tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo. Para muchos, orar es solo repetir palabras, recitar frases aprendidas o acudir a Dios únicamente cuando hay un problema. Pero la oración verdadera es mucho más que eso. La oración es un refugio, es un ancla en medio de la tormenta. Cuando el viento sopla fuerte y las olas golpean sin piedad, un barco lanza su ancla al fondo del mar para no ser arrastrado. El ancla no detiene la tormenta, pero mantiene firme al barco. Así es la oración en nuestra vida. No siempre hace que la tormenta desaparezca de inmediato, pero nos mantiene firmes, estables y seguros en Dios mientras pasa el temporal. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración. En los momentos más decisivos de su vida, Él buscaba la presencia del Padre. Antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche orando. Antes de enfrentar la cruz, en el huerto de Getsemaní, se postró y clamó, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, necesitó orar en medio de su tormenta, cuanto más nosotros. La oración es poderosa porque nos conecta con la fuente de toda paz. Filipenses 4:6-7 nos lo recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa algo, el texto no promete que todos nuestros problemas desaparecerán al instante cuando oramos. Lo que promete es aún más valioso, paz en medio de la tormenta. Una paz que no se puede explicar, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que guarda el corazón y la mente. Cuando oras, no siempre cambian las circunstancias, pero siempre cambias tú. La oración transforma tu corazón, renueva tu mente y te da fuerzas para resistir lo que parecía imposible. Piensa en Daniel, un hombre justo, fiel a Dios, que enfrentó una tormenta de persecución. Una ley injusta lo condenaba a la muerte si seguía orando a su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de orar. La tormenta rugía, pero él lanzó su ancla en Dios. Y aunque lo arrojaron al foso de los leones, la presencia de Dios estuvo allí para cerrarle la boca a esos animales. La oración no lo libró de entrar en la tormenta, pero lo sostuvo dentro de ella. Y así pasa contigo. Quizá la oración no haga que la tormenta termine hoy mismo, pero sí hará que tu corazón permanezca en calma, que tus pensamientos estén firmes y que tu fe se fortalezca. Permíteme hacerte una invitación. Convierte cada preocupación en una oración. Cada vez que tu mente te diga no vas a poder, respóndele con una oración, Señor, contigo todo lo puedo. Cada vez que el miedo susurre esto será tu final, conviértelo en oración, Señor, tú eres mi principio y mi fin, en ti confío. Cada lágrima que derrames puede convertirse en palabras dirigidas al cielo. La oración es ese lugar donde puedes ser tú mismo delante de Dios. Donde no necesitas máscaras ni apariencias. Donde puedes decirle exactamente cómo te sientes, cansado, enojado, triste, confundido. Y aún así, serás escuchado con amor. El salmista lo entendió en el Salmo 62:8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante del vuestro corazón,
Dios es nuestro refugio. Derramar tu corazón en oración significa vaciarlo todo delante de Dios, lo que te pesa, lo que temes, lo que sueñas, lo que no entiendes. Y en ese derramar, encuentras alivio. Quiero que imagines esto, un padre escuchando a su hijo pequeño después de un día difícil. El niño llora, se queja, expresa su frustración. El padre no lo interrumpe, lo abraza y lo deja hablar. Al final, el niño no solo se siente mejor porque el problema desapareció, sino porque supo que alguien lo escuchó y lo sostuvo. Así es Dios contigo en la oración. Quizá digas, he orado tantas veces y no pasa nada. Déjame decirte algo, cada oración sube al cielo, ninguna se pierde. Apocalipsis 5:8 describe las oraciones de los santos como copas de oro llenas de incienso delante de Dios. Eso significa que cada oración queda registrada, cada clamor es valorado, cada palabra tuya ha sido escuchada. La oración también tiene un poder que a veces olvidamos, cambia el ambiente espiritual. Cuando oras, la atmósfera de tu vida cambia. En Hechos 16 vemos a Pablo y Silas en la cárcel, golpeados y encadenados. A medianoche, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y de repente, un gran terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. La oración no solo lo sostuvo, la oración rompió cadenas físicas y espirituales. ¿Te das cuenta? La oración es mucho más que palabras, es un acto de fe que mueve lo invisible. Amigo, amiga, si hoy sientes que la tormenta te está hundiendo, te invito a lanzar tu ancla, ora. Aunque no tengas fuerzas, aunque tus palabras sean torpes, aunque lo único que salgan sean lágrimas, ora. Porque cada oración sincera es un ancla que te mantiene unido a la roca eterna. La oración no siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre calma tu corazón. Y cuando tu corazón está en paz, puedes resistir lo que parecía imposible. Quédate conmigo, porque en la siguiente página hablaremos del segundo secreto para mantenerte firme en medio de la tormenta, el poder de la palabra de Dios como escudo y espada. Si la oración es el ancla que mantiene firme tu vida en medio de la tormenta, la palabra de Dios es el escudo que te protege de los dardos del miedo, de la duda y de la desesperación. Cuando las olas rugen, la palabra se convierte en tu refugio. Cuando el enemigo susurra mentiras, la palabra es la voz que las desarma. En Efesios 6, Pablo describe la armadura espiritual del creyente y menciona dos elementos que se relacionan con la palabra: el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso significa que la palabra no es solo defensa, también es arma ofensiva. No es solo un muro que te protege, es también la espada con la que derrotas a tus enemigos espirituales. Miremos un ejemplo en la vida de Jesús. Después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días sin comer, 40 noches de debilidad física, una tormenta interna que cualquiera de nosotros no podría resistir. Y en ese momento vulnerable, el enemigo vino con mentiras. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces Satanás intentó tentarlo, y 3 veces Jesús respondió: escrito está. Esa fue su arma. No discutió, no negoció, no buscó excusas. Simplemente declaró la verdad de la palabra, y el enemigo huyó. Esa es la clave. Cuando la tormenta te susurra miedo, tú respondes con lo que está escrito. Cuando la duda te dice que no vas a poder, tú respondes con lo que está escrito. Cuando el enemigo te recuerda tu pasado, tú le recuerdas lo que dice la palabra sobre tu futuro. Por eso es vital llenar nuestra mente con la Escritura. Porque en la tormenta, tu memoria no se aferra a discursos motivacionales, se aferra a promesas eternas. Piensa en esto: cuando el doctor da un diagnóstico que te sacude, la palabra te recuerda: yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 3:26. Cuando la escasez golpea tu mesa, la palabra te recuerda: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Cuando el miedo te paraliza, la palabra te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Cuando sientes soledad, la palabra susurra: yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Lo ves? Cada mentira del enemigo encuentra una respuesta en la palabra de Dios. Por eso,
Memorizar versículos no es un ejercicio religioso vacío. Es llenar tu corazón con municiones espirituales. Es como guardar flechas en tu aljaba para el día de la batalla. Cuando llega la tormenta, no puedes depender de tu lógica ni de tu fuerza, necesitas tener lista la palabra en tu mente y en tu boca. El salmista lo entendió bien cuando escribió en el Salmo 119, 11, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Guardar la palabra en tu corazón es tu mejor defensa contra las tormentas internas y externas. Déjame contarte una historia. Una mujer de fe atravesaba una tormenta difícil. Había perdido a su esposo y estaba criando sola a sus hijos. Muchas noches lloraba en silencio, preguntándose cómo seguiría adelante. Un día, mientras leía Isaías 54, 5, donde Dios dice, «Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre», esas palabras se volvieron vivas en su corazón. Desde ese día, cada vez que la soledad la golpeaba, repetía en voz alta, «Tú eres mi hacedor, tú eres mi proveedor». Esa promesa se convirtió en su escudo. No quitó la tormenta de inmediato, pero la sostuvo hasta ver la fidelidad de Dios en su vida. La palabra no es un libro de frases bonitas. Es voz viva, es promesa eterna, es espada que corta y escudo que protege. Hebreos 4 y 12 lo afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora bien, usar la palabra como escudo requiere algo más que leerla de vez en cuando. Requiere meditar en ella, repetirla, creerla, declararla. Josué 1, 8 nos da la clave, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Nota que dice, «Nunca se apartará de tu boca». Eso significa que la palabra no solo se lee, se declara. Cuando declaras la palabra, cambias la atmósfera de tu mente y de tu entorno. Permíteme animarte a algo práctico. Escribe versículos en papeles pequeños y ponlos en lugares donde los veas constantemente. En el espejo del baño, en la puerta de tu refrigerador, en tu celular como fondo de pantalla. Cuando la tormenta llegue, esas palabras estarán allí para recordarte la verdad. Y más allá de lo práctico, hay algo espiritual. Cuando declaras la palabra en voz alta, tu fe se fortalece. Romanos 10 y 17 lo explica. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando repites y escuchas la palabra, tu fe se enciende. Amigo, amiga, si hoy te sientes golpeado por la tormenta, toma la palabra como tu escudo. Declara en voz alta las promesas de Dios. No te quedes en silencio ante las mentiras del enemigo. Levanta tu voz y di, «Está escrito». Y verás cómo tu corazón se llena de fuerza, cómo tu mente se aclara, cómo el miedo se desvanece. La palabra es tu refugio y tu arma. Cuando la duda ataque, responde con lo que está escrito. Cuando el miedo intente paralizarte, declara las promesas de Dios. La tormenta no tendrá la última palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Quédate conmigo, porque en la siguiente página veremos el tercer secreto para mantenerte firme en la tormenta. El poder de la comunidad de fe y cómo Dios usa a otros para sostenernos cuando nuestras fuerzas flaquean. Uno de los engaños más grandes del enemigo en medio de la tormenta es hacernos creer que estamos solos. La soledad en tiempos difíciles puede ser tan dura como la tormenta misma. El diablo susurra, «Nadie entiende lo que estás viviendo. Nadie se preocupa por ti. No tienes a nadie que te sostenga». Y cuando le creemos a esa mentira, nos aislamos, y en ese aislamiento nuestra fe se debilita. Pero la verdad es otra. Dios nunca nos diseñó para enfrentar la vida en solitario. Desde el principio, en Génesis, dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». Fuimos creados para vivir en comunidad, para sostenernos unos a otros, para caminar juntos en fe. La tormenta no se vuelve más ligera solo porque estás acompañado, pero sí se hace más llevadera cuando hay manos que te ayudan a cargarla. Eclesiastés 4, 9-10 lo expresa con claridad, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». ¿Lo ves? En la vida cristiana, todos necesitamos a alguien que nos levante cuando caemos. Todos necesitamos voces que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra mente se nubla. Todos necesitamos hombros en los que podamos llorar sin sentirnos juzgados. Miremos el ejemplo de Moisés.
En Éxodo 17, Israel estaba en guerra contra Amalek. Mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía, pero cuando se cansaba y las bajaba, los enemigos tomaban ventaja. Moisés no podía mantener sus brazos en alto por sí mismo, así que Aarón y Hur se pusieron a su lado y le sostuvieron las manos hasta la puesta del sol. Gracias a esa ayuda, Israel obtuvo la victoria. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso los más fuertes, los líderes, los escogidos por Dios, necesitan apoyo. Nadie puede mantener las manos levantadas por siempre en soledad. Todos necesitamos a nuestros Aarón y Hur en medio de la batalla. Y no solo se trata de recibir apoyo, también de darlo. En la comunidad de fe, a veces somos Moisés necesitando manos que nos sostengan, y otras veces somos Aarón o Hur, llamados a sostener a alguien más. La fe madura entiende que hay momentos para ser levantado y momentos para levantar a otros. El Nuevo Testamento nos llama constantemente a vivir en comunidad. Gálatas 6, 2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y Hebreos 10, 24-25 añade, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En otras palabras, tu fe se fortalece cuando caminas acompañado. La tormenta no se vence aislándote, sino rodeándote de hermanos y hermanas que te ayuden a mantenerte en pie. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces una palabra de aliento de alguien llegó justo en el momento en que estabas a punto de rendirte? ¿Cuántas veces un abrazo sincero o una oración de un hermano en la fe renovó tus fuerzas? Eso no es casualidad. Es el diseño de Dios para que su pueblo camine unido. El enemigo quiere que enfrentes la tormenta en soledad, pero Dios quiere que la enfrentes en comunidad. Miremos otro ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16. Golpeados, encadenados, heridos. Podrían haberse quejado, podrían haber guardado silencio en la amargura. Pero juntos comenzaron a orar y a cantar himnos. Y esa unión no solo fortaleció sus corazones, sino que provocó un terremoto espiritual que abrió puertas y rompió cadenas. Cuando dos o más se unen en fe, algo poderoso sucede. Jesús lo prometió en Mateo 6 y 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto significa que cuando enfrentas la tormenta acompañado, no solo recibes apoyo humano, también experimentas la presencia de Dios de una manera especial. Ahora bien, tal vez me digas, no tengo a nadie cerca. Me siento realmente solo. Déjame decirte algo, la comunidad de fe no siempre significa multitudes, a veces significa una sola persona fiel a tu lado. Puede ser un amigo, un familiar, un hermano de la iglesia, alguien que Dios ponga en tu camino. No necesitas un ejército de personas, necesitas alguien dispuesto a sostenerte en oración y recordarte que no estás solo. Y si en este momento no tienes a nadie, quiero invitarte a que pidas a Dios que te rodee de las personas correctas. Ora para que Él traiga a tu vida esos Aarón y Hur que levantarán tus manos en medio de la batalla. Dios es fiel para proveer compañeros de camino en el momento oportuno. También quiero desafiarte a ser tú esa persona para alguien más. Tal vez conoces a alguien que está pasando por una tormenta. No subestimes el poder de un mensaje, una llamada, una visita, una oración. Lo que para ti puede parecer pequeño, para esa persona puede ser la diferencia entre rendirse o seguir creyendo. La comunidad de fe es un refugio en medio del temporal. Es un recordatorio viviente de que no somos islas, de que formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro se goza, todos se gozan con él. 1 Corintios 12 y 26. Amigo, amiga, no enfrentes tu tormenta en aislamiento. Busca tu comunidad, permite que otros te levanten, abre tu corazón y sé vulnerable. No es debilidad pedir ayuda, es sabiduría. La tormenta se hace más llevadera cuando tienes voces de fe alrededor de ti. La soledad es terreno fértil para la desesperación, pero la comunidad de fe es medicina para el alma. Deja que otros sostengan tus manos, y sé también un sostén para quienes atraviesan su propia tormenta. Quédate conmigo, porque en la siguiente página descubriremos el cuarto secreto para mantenerte firme en la tormenta. El poder de la alabanza, aun cuando el cielo esté cubierto de nubes oscuras. A lo largo de la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que enfrentaron tormentas tan intensas que habrían destruido a cualquiera. Pero en lugar de rendirse,
permanecieron firmes en su fe. Sus vidas se convierten en faros para nosotros, recordándonos que la fe probada es fe fortalecida, y que Dios siempre honra a quienes confían en Él. Comencemos con Job. Pocas historias reflejan con tanta claridad lo que significa atravesar una tormenta de manera radical. Job lo tenía todo: familia, riquezas, salud, respeto. Pero en un solo golpe perdió a sus hijos, sus bienes y su bienestar físico. Su cuerpo fue cubierto de llagas, sus amigos lo acusaron, y hasta su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Imagina esa soledad. Imagina el dolor de perder a tus seres queridos y sentir que la vida entera se derrumba. Sin embargo, Job respondió con una fe que nos estremece: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La tormenta de Job no fue breve. Hubo noches de silencio, preguntas sin respuesta, lágrimas sin consuelo. Y sin embargo, al final, Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. Job salió de la tormenta con una fe renovada, declarando: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La tormenta no destruyó su fe, la llevó a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Otra historia poderosa es la de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. En Babilonia, el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran. El que no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego. Para muchos, el miedo a la muerte habría sido suficiente para ceder. Pero ellos respondieron con firmeza en Daniel 3:17-18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. ¿Lo notas? Su fe no dependía del resultado. Confiaban en que Dios podía librarlos, pero incluso si no lo hacía, no se rendirían. Esa es la fe que resiste la tormenta, la que permanece firme aun cuando no ve salida inmediata. Y el milagro ocurrió. Los jóvenes fueron lanzados al horno, pero en medio del fuego apareció un cuarto hombre con ellos, semejante a un hijo de los dioses. No solo sobrevivieron, ni siquiera olieron a humo. La tormenta más feroz se convirtió en el escenario donde Dios mostró su gloria. Pasemos ahora a Pablo, el apóstol. Su vida fue una sucesión de tormentas, persecuciones, cárceles, azotes, naufragios. En 2 Corintios 11 describe todo lo que sufrió, y es casi imposible imaginarlo. Sin embargo, en Filipenses 4:11-13 escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no hablaba de teoría. Hablaba desde la experiencia de alguien que resistió tormentas reales, tanto físicas como emocionales. En cada una, encontró que la fortaleza no venía de él, sino de Cristo. La vida de estos hombres nos enseña que la fe probada en el fuego se convierte en fe inquebrantable. Job descubrió a un Dios que restaura. Los jóvenes hebreos conocieron al Dios que camina con nosotros en el fuego. Pablo experimentó al Cristo que fortalece en toda circunstancia. Pero no solo la Biblia nos da estos ejemplos. A lo largo de la historia, también vemos testimonios de fe que resistieron tormentas. Piensa en los primeros cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Muchos fueron lanzados a los leones o quemados vivos, pero sus labios seguían cantando himnos hasta el último momento. La tormenta no apagó su fe, al contrario, su fe encendió a generaciones enteras. Y en nuestros tiempos, quizá no enfrentemos hornos de fuego o cárceles por la fe, pero enfrentamos tormentas de otro tipo: enfermedades, pérdidas, ansiedad, incertidumbre. Sin embargo, hay miles de historias de hombres y mujeres que han dicho: aunque la tormenta ruja, sigo confiando en Dios. Piensa en una madre que ora incansablemente por su hijo enfermo, y aunque la respuesta tarda, sigue confiando. Piensa en un padre que perdió su empleo, pero no perdió la esperanza, y cada día agradece por el pan en la mesa. Piensa en un joven que lucha contra la depresión, pero cada mañana abre su Biblia buscando fuerzas. Estas historias anónimas son tan valiosas como las de la Escritura. Porque la fe que resiste la tormenta no es exclusiva de los grandes héroes bíblicos, es una fe disponible para ti y para mí hoy.
La clave es esta: en cada historia, Dios estuvo presente. En el dolor de Job, en el fuego de los jóvenes hebreos, en las cadenas de Pablo, en los cantos de los mártires, en las oraciones de esa madre, en la esperanza de ese padre, en la Biblia abierta de ese joven. Dios nunca dejó solos a los suyos. Y lo mismo sucede contigo. Tu historia también puede ser una de esas que inspiren a otros. La tormenta que hoy enfrentas puede ser el testimonio que mañana fortalezca a alguien más. Quiero que imagines este cuadro: un faro en la costa, azotado por las olas, golpeado por el viento. El faro no detiene la tormenta, pero se mantiene firme, con su luz, guía a los barcos perdidos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tu fe en medio de la tormenta puede ser esa luz que muestre a otros que si se puede resistir, que si se puede confiar, que si hay esperanza. Las historias de fe que resistieron la tormenta nos recuerdan algo esencial: la tormenta nunca es el final, es el escenario donde la gloria de Dios se revela. Job, los jóvenes hebreos, Pablo y tantos más nos inspiran a creer que, aunque los vientos sean fuertes, la fe en Cristo siempre prevalece. Quédate conmigo, porque en la siguiente página descubriremos otro secreto poderoso: la alabanza en medio de la tormenta, cuando cantar se convierte en un arma que abre cielos y rompe cadenas. La alabanza tiene un poder que muchas veces subestimamos. Para algunos, cantar en medio de la tormenta parece irracional. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo cantar cuando el dolor me ahoga? ¿Cómo levantar las manos cuando apenas tengo fuerzas para sostenerme en pie? Y sin embargo, es precisamente allí, en medio de la oscuridad y del caos, donde la alabanza se convierte en un arma sobrenatural. La alabanza no es simplemente música ni palabras bonitas. La alabanza es una declaración de fe. Es decirle a la tormenta: tú no eres mi dueño. Es recordarle a tu alma que Dios sigue siendo rey aunque las circunstancias digan lo contrario. Es proclamar con tus labios que tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Pablo y Silas lo demostraron de manera impactante en Hechos 16. Encadenados, heridos, en la profundidad de una cárcel oscura, decidieron hacer lo que parecía más absurdo: orar y cantar himnos a Dios. No tenían un coro que los acompañara, no había instrumentos, no había un templo, solo cadenas y dolor. Pero en esa atmósfera opresiva, su alabanza subió al cielo. ¿Y qué pasó? De repente un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. La alabanza transformó el ambiente. Lo que era lugar de derrota se convirtió en escenario de liberación. Este pasaje nos enseña algo clave: la alabanza no depende de cómo te sientas, depende de quién es Dios. Y Dios es digno de alabanza siempre, en la calma y en la tormenta, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Nota bien, en todo tiempo. Eso incluye los días en los que todo parece ir mal, cuando las lágrimas corren por tu rostro y tu corazón está quebrantado. La alabanza en esos momentos no es hipocresía, es valentía. Es elegir levantar un canto aún con la voz temblorosa, porque sabes que tu Dios es más grande que la tormenta. Miremos otro ejemplo: Josafat, rey de Judá, enfrentaba a un ejército enemigo mucho más grande que él. La lógica diría que debía preparar sus armas, pero Dios le dio una estrategia diferente: poner a cantores al frente del ejército, alabando a Dios. Y mientras ellos cantaban: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, Dios confundió al enemigo y dio la victoria a su pueblo. 2 Crónicas 8:22. La alabanza abrió el camino a la victoria. Esto nos enseña que la alabanza no es pasiva, es un acto espiritual que mueve el cielo. Cuando decides alabar en medio de tu tormenta, estás proclamando que tu esperanza no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Quizá digas: pero no tengo fuerzas para cantar. Está bien. La alabanza no siempre es música, a veces es un suspiro de gratitud, un gracias, Señor, en medio de las lágrimas, un pensamiento dirigido al cielo. La alabanza no siempre se mide en volumen, se mide en sinceridad. ¿Sabes qué sucede cuando alabas en medio del dolor? Tu enfoque cambia. La tormenta deja de ser el centro, y Dios ocupa ese lugar. El miedo pierde poder porque tu boca está ocupada exaltando al Creador. Y en ese intercambio, tu espíritu se fortalece. Isaías 61:3 nos recuerda que Dios nos da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado.
La alabanza es ese intercambio divino. Tú le entregas tu tristeza, Él te cubre con gozo. Permíteme darte un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en una habitación oscura. Te concentras tanto en la oscuridad que sientes que nunca se irá. Pero en el momento en que enciendes una luz, la oscuridad desaparece. La alabanza es esa luz. No niega la existencia de la tormenta, pero enciende la presencia de Dios en medio de ella. Amigo, amiga, si hoy te encuentras en medio de un temporal, atrévete a alabar. No porque ignores el dolor, sino porque reconoces que Dios es más grande. Alaba con tus labios, alaba con tus pensamientos, alaba con tus actos. La tormenta no puede apagar una fe que canta. Y aquí está lo más hermoso. Tu alabanza en la tormenta no solo te fortalece a ti, también impacta a quienes te rodean. Recuerda que en la cárcel no solo se rompieron las cadenas de Pablo y Silas, sino también las de todos los demás presos. Tu alabanza tiene un efecto contagioso, libera atmósferas, trae esperanza a otros que también están atados. Así que no subestimes el poder de una canción, de un gracias Señor dicho en medio del dolor, de un salmo leído en voz alta. Cada palabra de alabanza es una declaración de guerra contra la desesperanza. El enemigo quiere robar tu alabanza, porque sabe que mientras callas, te hundes. Pero cuando abres tu boca para exaltar a Dios, aunque las lágrimas caigan, aunque tu voz se quiebre, aunque la tormenta ruja, el cielo se abre y la gloria de Dios desciende. La alabanza en medio de la tormenta es tu arma secreta. No es un canto vacío, es un acto de fe que rompe cadenas y abre puertas. Cuando alabas, declaras que la tormenta no tiene la última palabra, sino el Dios Todopoderoso que reina sobre ella. Quédate conmigo, porque en la siguiente y última página cerraremos este viaje con una oración poderosa para mantenerte firme en la tormenta y declarar tu victoria en Cristo. Llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu historia. Hemos visto que la fe probada en la tormenta no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para crecer. Hemos recorrido juntos la verdad de que la oración es un ancla, la palabra es un escudo, la comunidad de fe es un refugio, y la alabanza es un arma poderosa. Y ahora, en esta última parte, quiero guiarte en una oración profunda. No una oración superficial, sino un clamor que se levanta desde lo más íntimo del alma. Permite que cada palabra resuene en ti como si fuera tuya. Padre Celestial, hoy me presento ante ti con el corazón abierto. Reconozco que muchas veces las tormentas de la vida me han hecho dudar, me han hecho temer, me han hecho sentirme débil. Pero hoy declaro que mi confianza está en ti, no en lo que mis ojos ven, no en lo que mis fuerzas logran, sino en tu poder eterno. Señor, te entrego cada tormenta que enfrento. Las tormentas de enfermedad, de preocupación, de soledad, de falta, de miedo. Las pongo a tus pies, porque sé que tú eres más grande que todas ellas. Tú eres el Dios que calma el mar, el Dios que camina sobre las aguas, el Dios que sostiene mi vida cuando siento que me hundo. Padre amado, fortalece mi fe. Ayúdame a recordar que aunque los vientos soplen fuerte, mi ancla está en ti. Que aunque las olas golpeen mi barca, tu palabra es el escudo que me guarda. Que aunque mi corazón se sienta cansado, tu Espíritu Santo me levanta. Hoy levanto mi voz y declaro que no estoy solo en la tormenta. Tú caminas conmigo, y me rodeas con hermanos y hermanas que me sostienen. Gracias por recordarme que la comunidad de fe es un regalo tuyo, que no estoy diseñado para caminar aislado, sino acompañado. Señor, también elijo alabar. Aunque mis ojos vean oscuridad, mi boca proclamará tu grandeza. Aunque el dolor intente silenciarme, levantaré un canto porque tú eres digno de alabanza en todo tiempo. Y creo que mientras alabo, cadenas se rompen, puertas se abren, atmósferas cambian y tu gloria desciende. Padre, te pido que toda duda que intente sembrarse en mi mente sea desarmada por tu verdad. Que todo miedo que intente paralizarme sea reemplazado por tu paz. Que cada lágrima que derrame se convierta en semilla de esperanza. Hoy declaro que mi fe no será destruida en la tormenta, será fortalecida. Hoy proclamo que mis pruebas no serán mi final, serán el escenario de tu gloria. Hoy confieso que tú eres mi roca, mi refugio, mi fortaleza, mi salvador. Señor, dame la valentía para seguir adelante aun cuando no entienda el camino. Dame la confianza para creer que tu plan es perfecto, aunque no vea la salida. Dame la esperanza para saber que después de la tormenta siempre viene la calma, y en esa calma brillará tu fidelidad. Padre eterno, pongo en tus manos a cada persona que escucha esta oración.
Tú conoces sus luchas, sus cargas, sus lágrimas. Te pido que en este momento, donde quiera que estén, tu presencia los envuelva. Que sientan tu paz sobre ellos como un manto. Que experimenten tu amor como un fuego que les da vida. Que su fe se renueve ahora mismo. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna tormenta será más fuerte que tu gracia. Declaro que ninguna prueba tendrá la última palabra, porque la última palabra siempre es tuya. Declaro que aunque caiga 7 veces, me levantaré, porque tú me sostienes con tu mano derecha de poder. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias porque tu amor perfecto echa fuera todo temor. Gracias porque tu espíritu me da fuerza en mi debilidad. Gracias porque la cruz de Cristo es mi victoria segura. Y con fe, con esperanza y con gratitud, termino esta oración diciendo, amén. Querido amigo, querida amiga, si llegaste hasta aquí, quiero recordarte algo. Tu tormenta no define tu destino. Tu fe probada es tu mayor tesoro. Cada lágrima derramada será usada por Dios, cada noche oscura será iluminada por su luz, cada derrota aparente se convertirá en una victoria más grande. Camina confiado. No porque seas fuerte, sino porque el Dios que está contigo es invencible. Y cuando tu fe sea probada, recuerda, no estás solo, no estás perdida, no estás derrotado. Estás en el proceso de ser formado por las manos del alfarero. Así que mantente firme. La tormenta pasará, pero tu fe permanecerá. Y lo que Dios ha comenzado en ti, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es tu tiempo de creer, tu tiempo de levantarte, tu tiempo de declarar que en Cristo tienes la victoria. Porque aunque tu fe sea probada, saldrás más fuerte, más firme y más lleno de esperanza que nunca. Amén.